Sí, para unas elecciones atípicas la designación no puede ser típica. Al mismo tiempo, en el país se está dando un proceso de consolidación de nuevas alternativas políticas, del pacto histórico en particular. No solo electoralmente se pueden designar los mejores cuadros, los mejores directivos o los mejores representantes. Hay otro método, hay otros métodos diferentes al método electoral o de escogencia por votación, que no siempre es democrático. En la sola organización se nos va media campaña o una campaña electoral completa. No hay que hacer fetiche de las elecciones, no hay que hacer fetiche electoral, porque caemos en el electoralismo, que es la práctica política de los partidos tradicionales. Son justamente las que más requieren nuestra ciudad. Hola amigos, buenas noches. Queremos renovar el espacio que teníamos de Bucaropina aprovechando las elecciones atípicas que se llevarán a cabo en Bucaramanga el 14 de diciembre. Estamos aquí con el profesor Carlos, un experto en política y comunicación, y quiero hacerle esta primera pregunta. Profe, ¿qué opinión tiene usted de la forma en que fue escogido el candidato Humberto Salazar como del Partido Pacto Histórico para las elecciones de alcalde de Bucaramanga? Sí, para unas elecciones atípicas la designación no puede ser típica. Con la elección del presidente Petro se han empezado a dar unos cambios bien importantes en la política nacional, principalmente en lo que se respecta a los partidos políticos. Hay una tendencia muy fuerte a la participación de las bases en la designación de los miembros de la dirección de los partidos, y esa misma participación debe incrementarse y quiere incrementarse y necesita incrementarse en la elaboración de las listas a cargos públicos de elección popular, tanto en corporaciones colectivas como en cargos individuales. En este nuevo momento pues se dan las elecciones atípicas en condiciones muy difíciles para las fuerzas alternativas en Bucaramanga, que están en minoría. Al mismo tiempo, en el país se está dando un proceso de consolidación de nuevas alternativas políticas, del pacto histórico en particular, que enfrenta la agresión del Consejo Nacional Electoral y del mismo Consejo de Estado y de las altas cortes, a las que finalmente remiten todos los asuntos que suscitan controversia en la República. Y entonces, teniendo los jueces en contra y las autoridades electorales y la registraduría ineficaz en contra y saboteando el proceso, obstaculizando la formación del nuevo partido que corresponde a la nueva realidad, es que Petro representa una fuerza social ascendente. Exacto. En Bucaramanga pues he sabido que hay una fuerte oposición al presidente Petro y a lo que él está impulsando, y pues el candidato de puesto se proclamaba el Bukele colombiano, Humangués. es decir, la antípoda, o Humangués, la antípoda de lo que representa Gustavo Petro. Sale derrotado por esa misma justicia, y la fuerza, repito, la fuerza que respalda y representa al presidente Petro, pues está apenas empezando a despegar en Santander y particularmente en Bucaramanga. Así que todos estos elementos se confunden, se fusionan, se encuentran en un momento determinado. La dirección de los partidos reconocidos y autorizados por las direcciones nacionales convocan a una serie de personas prestantes, importantes, reconocidas de la ciudad, que se presentan a una especie de entrevista, una selección. Es que es bueno señalar, Jaime, que no solo electoralmente se pueden designar los mejores cuadros, los mejores directivos o los mejores representantes. Hay otro método, hay otros métodos diferentes
al método electoral Ujú. o de escogencia por votación, Sí. que no siempre pues, es democrático, no Ujú. siempre. Hay otras formas también democráticas que se aplican en momentos especiales. La meritocracia, por ejemplo. Ujú. ¿Qué es lo que operó finalmente acá? Las bases, convocarlas en tan corto tiempo, ¿m? Organizar un sistema de consulta interna sería tremendamente dispendioso y en la sola organización se nos va Ujú. media campaña o una campaña electoral completa. No, y ya veníamos de la consulta del pacto histórico también en Sí. eso. Te Y los repito, es tiempos que no estaban muy definidos, no ¿no? hay que hacer fetiche de las elecciones, no hay que Ujú. hacer fetiche electoral, Ujú. porque caemos en el electorerismo, que es la práctica política de los partidos tradicionales. Los partidos únicamente viven para las elecciones. Todos los días de su vida están pensando en votos, en elecciones, en registraduría, Ujú. en el aparato, en la institución, en el resorte, en la palanca, Ujú. literal, ¿m? En el recurso, en cómo se mueve, en dónde entra, dónde sale. Lo consiguen como un negocio, pero también como una máquina de producir plata, pues. Ya. ¿M? Ujú. Y es un negocio grande porque se trata nada más y nada menos que tomar el presupuesto de la ciudad en este caso, Ujú. ¿m? Y de bueno, de chatarrizarlo. Bueno, Humberto Salazar representa valores propios de Bucaramanga, de nuestra región. Él es un abogado conocido en la academia, es muy laborioso, amable con las personas y siempre dispuesto como a colaborar con las personas. Inclusive en una entrevista de qué días lo escuchaba que él tenía como un plan de que atendía a las personas, pues la primera asesoría de manera gratuita. Yo a él lo conozco pues desde la universidad. Él fue, digamos, como una especie de mentor en el plan que tenía en ese momento la UIS, que era Metamorfiando. Entonces, pues, era una persona muy abierta, muy amable con los primíparos que éramos en ese momento. Y pues en toda la carrera, pues, una persona muy chévere, muy jovial, muy cordial con todos. Y también sé que ha tenido varios emprendimientos exitosos en la ciudad, restaurantes, ha tenido, pues su propia oficina de abogados también es importante. Profesor, ¿qué retos tendría que asumir el nuevo alcalde de Bucaramanga? Sí, esas características, esas virtudes que acabas de enunciar, que identifican a Humberto Salazar, el candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Bucaramanga en estas elecciones atípicas, son justamente las que más requiere nuestra ciudad. En primer momento, en el primer término, hablaste de la laboriosidad. La ciudad está desvencijada y hay que trabajar 36 horas al día y noche, todos los días, para tratar de recuperar el tiempo perdido y que se pierde no en cualquier momento, en un momento en el que tantas cosas están pasando y están cambiando. Mientras el mundo avanza a un ritmo vertiginoso, con muchos riesgos, con dificultades, pero con grandes retos también, pues Bucaramanga se ha quedado anclada en lo tradicional, en lo de siempre, en lo que antes pudo haber sido bueno, pero que ya por acumulación empieza a pesar, a gravitar en la vida de la ciudad. Por ejemplo, no tenemos un sistema de transporte adecuado, no hay un acueducto suficiente, no hay atractivos culturales en la ciudad. Bucaramanga antes atraía por ser la ciudad bonita, y ese era el imaginario, la ciudad bonita. Ya no está tan bonita, está más bien fea, deteriorada. Y ese deterioro se observa en las calles, en el aumento de la mendicidad, mucho más grave que el desaseo. El desaseo es casi como un adorno de la miseria que se pone, que se acuesta a dormir en las sombras de la noche de las avenidas de Bucaramanga. Esto no puede ser así. Mínima compasión para los compatriotas
los bumangueses menos favorecidos por la fortuna. Eso antes en Bucaramanga se atendía y se perdió. Entonces, hay muchos campos en los que la tarea del alcalde, más que renovar, es recuperar. Y va a tener que hacer grandes esfuerzos, sobre todo en recuperar el presupuesto, que fue malgastado y perdido y escamoteado por la anterior administración. No, y no es como las soluciones de los buqueles, que es esto, pues hablando de los habitantes de calle, no es los buqueles que es como desapareciéndolos ni nada. Un candidato progresista jamás diría una solución de esa, es más bien darle mejores condiciones de vida, que es lo que uno pide. Claro. Que la gente que está en malas condiciones pues tenga su comida, su techo, que pueda estar bien para que la ciudad vuelva a ser amigable como era antes, limpia, ordenada, que esos son los problemas que tenemos, porque uno nunca propende a que hagan las soluciones buquelianas, sino soluciones humanas, ¿no? Claro, y es que el agravante de las soluciones buquelianas es que, como lo hemos visto en Bucaramanga, terminó engordando el bolsillo del pastor, el rebaño enflaquecido, empobrecido, inseguro, amenazado por la criminalidad imperante, ¿sí? Y por gobiernos autoritarios que se dan no solo en Bucaramanga, en el departamento de Santander. Es que tenemos ese doble drama en la ciudad sede de la gobernación y de la alcaldía. Exacto. Bueno, profe Carlos, muy chévere estas palabras suyas. Ojalá todos estemos ya sintonizados o empecemos a sintonizarnos pues con el pacto histórico. Pues el profe explicaba al principio por qué esas condiciones de haber hecho esa elección o de la escogencia de nuestro candidato pues de esa manera, pero pues ya lo explicó, pues la premura. De todas maneras se terminó escogiendo una muy buena persona, muy valiosa, muy profesional. Entonces creemos que va a ser una buena oportunidad y una buena representación del progresismo, del pacto histórico. Estos programas los vamos a seguir haciendo, profe. Vamos a hablar de la ciudad, vamos a estar hablando de las elecciones, cómo van, de los problemas de la ciudad que tenemos. Ya el profe adelantó algunas situaciones. ¿Qué le parece que sigamos en esta tónica? Sí, esta tónica es urgente adelantarla. Hace rato venimos reclamando, bueno, hemos desarrollado muchos ejercicios a lo largo de estos 2 últimos años y esto empieza a acumularse. Y hablo de los 2 últimos años porque son claves en todo lo que está pasando en el país. Por ejemplo, ¿qué beneficios dejó pasar de largo? Mejor, ¿qué beneficios aprovechó? ¿Qué tan buenos beneficios los que aprovechó la UIS, aportados por el Ministerio de Educación Nacional? Esas cosas son las que se perdieron con una administración que afortunadamente va a ser reemplazada ahora en las elecciones atípicas de diciembre. Esa es la tarea inmediata. De aquí a esas elecciones debemos dedicarnos a averiguar sobre los temas de ciudad, a repasar nuestras percepciones y a aumentar el respaldo a Humberto Salazar, nuestro candidato, el candidato del pacto histórico. Exacto, sí señor. Y pues eso es una reflexión también importante. Es urgente escoger una persona que no tenga esas rencillas con el gobierno nacional, inclusive con el departamental. Es decir, Jaime Beltrán tuvo muchísimas salidas en falso, muchísima grosería también con el gobierno nacional. Eso pues de todos modos uno necesita, un gobernante tiene buenas relaciones con los gobiernos, sobre todo los que les van a proporcionar algunos presupuestos que nosotros necesitamos para mejorar el sistema de transporte que usted lo mencionaba, que en estos momentos no existe prácticamente en toda el área metropolitana. Metrolínea ya se dañó, entonces ya necesitamos soluciones en transporte mejores, un tranvía, un sistema de transporte masivo mejor, y eso solo se logra pues con el apoyo del gobierno nacional, y necesitamos pues una gente que no siga chocando, un candidato, un alcalde que no siga chocando de esa manera como lo venían haciendo, y pues sea capaz de ser maduro y trabajar, ¿sí?, con todas las personas. Sí. Ya si el gobierno del otro año pues cambia pues para la derecha, pues que también sepa trabajar bien con ellos, ya tampoco se va a pelear. Si continuamos con este gobierno del cambio, pues también va a trabajar. La cosa está muy
complicada para Bucaramanga en este momento, Jaime. Fijémonos bien que en este momento Bucaramanga no tiene comunicación terrestre directa con la capital de la República. Para llegar a Bogotá, saliendo de Bucaramanga, tienes que llegar a la Ruta del Sol, al Magdalena Medio. ¿A la Panamericana? A la Panamericana, no, a la Ruta del Sol. Sí. La vía directa, la que sale de la terminal, pasa por Papi Quiero Piña, que es la única vía entre Bucaramanga, terrestre entre Bucaramanga y la capital, está perdida, no existe esa vía. Queda más fácil llegar desde Barranca. ¿Sí? Entonces, que pase eso con la cuarta, quinta ciudad del país. Estemos desconectados de la capital de la República de esa manera. Hoy por hoy no se puede ir de Bucaramanga a Bogotá por la vía que está rota entre Loiva y Barbosa. ¿Qué dicen las autoridades departamentales? ¿Qué dicen las autoridades nacionales? ¿Qué dicen las autoridades municipales de Bucaramanga? Frente a eso, ¿no? Estamos en otros temas. Exacto. Bueno, muchas gracias y estamos en nuevos programas en este mes que falta para las elecciones atípicas en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a seguir desarrollando. Cuando se vayan acercando el día de las elecciones vamos a hacer programas más seguidos para que todos estén pendientes de las cuestiones políticas de nuestra ciudad. Hasta luego.